Entonces, el tema que esta mañana vamos a explicar está relacionado con los ángulos, ¿no? Es un tema bastante también conocido por todos ustedes, y vamos entonces a explicar en la forma más sencilla lo que es ángulos, ¿ok? Muy bien, siempre entonces, nuevamente la bienvenida a cada uno de ustedes. Espero que todos estén muy bien de salud y siempre bajo nuestra protección de nuestro niño Jesús de Praga, ¿no? La idea es seguir en este tipo de reuniones con toda la motivación que cada uno de ustedes tenga, desde sus viviendas, desde sus hogares, tratando de que cada día seamos mejores y que en este tiempo ustedes se conviertan en los mejores autodidactas, que ustedes tengan el mejor autoaprendizaje en esta forma a distancia que estamos llevando eh, prácticamente todos los días, ¿no? Lo que queremos también es que aflore en ustedes la creatividad y sus resultados cada día sean mejores, ¿ok? Muy bien, el tema que vemos entonces es los ángulos, que relaciona a la subárea de geometría. Bien, ¿cuáles son los propósitos y evidencias de aprendizaje? Ustedes entonces comunicarán su comprensión sobre las formas y relaciones geométricas. Van a determinar la medida de un ángulo empleando el transportador. Asimismo, van a graficar la bisectriz de un ángulo y van a indicar las medidas que determinan, ¿no? De igual forma, graficarán un ángulo y su medida empleando el transportador. Asimismo, también trataremos de que ustedes hagan la aplicación de relacionando el tema con la pandemia. ¿Ok? Muy bien, aquí tenemos una idea de lo que vamos a trabajar, ¿no? Ahí vemos un ángulo que más adelante lo veremos. ¿Ok? Bien, fíjense, nosotros tenemos acá algo que usamos diariamente. Lo tenemos en nuestras viviendas, lo usamos personalmente y es un reloj, ¿no es cierto? ¿Qué observamos en el reloj? Que tenemos un horario y un minutero, ¿cierto? Eh, que prácticamente aquí se está formando ángulos. Es decir, entonces, en todo el reloj siempre vamos a tener diferentes tipos de ángulos, los cuales también los vamos a determinar. ¿Ok? Entonces, ¿qué decimos aquí? Que en cada momento las manecillas del reloj, ¿cierto? Están formando lo que es un ángulo y un ángulo diferente, ¿no? Dependiendo de la hora, será un ángulo o un tipo de ángulo que lo vamos a ir observando más adelante. Bien, por definición entonces, ¿qué cosa vendría a ser el ángulo? El ángulo viene a ser, en este caso es la unión de dos rayos que tiene un origen común. Como ustedes ven en el reloj, el origen común, ¿cuál sería? El centro, ¿no es cierto? Y los rayos que vendrían a ser el minutero y en este caso el horario, ¿no es cierto? ¿Ok? Y aquí tendríamos el ángulo, ¿no? Tenemos los dos rayos y tenemos aquí el vértice, ¿ok? ¿Qué elementos entonces podemos identificar en un ángulo? Sus lados, como lo dijimos, que en este caso son los rayos BA y el rayo BC. El vértice, en este caso, es el origen común, que vendría a ser B. El vértice puede ser también, muchas veces se pone la letra O, ¿no? Generalmente. Pero puede ser como lo hemos indicado aquí. ¿Cómo se puede escribir? ¿Cómo se puede denotar un ángulo? En general, los ángulos se designan con las tres letras como vemos acá, ¿no? La letra central corresponde al vértice. Y en algunas veces el ángulo se nombra solamente por el nombre o la letra del vértice, ¿ok? Entonces, ángulo ABC se puede denominar así o también de esta otra forma, ¿ok? El símbolo que tenemos aquí se lee como ángulo. En la parte de arriba también es ángulo.
Esta indicación de aquí nos está dando a entender que el vértice es B. ¿Ok? Bien, ¿cómo se mide un ángulo? Los ángulos se miden en grados sexagesimales y hay otros, dos formas más adicionales que en esta vez no la vamos a ver. Con ustedes solamente veremos los sexagesimales por ahora. Para encontrar la medida de un ángulo se utiliza un instrumento que ustedes ya lo conocen y se llama transportador. La abertura se puede representar por una letra griega, ¿no? Puede ser alfa, beta, gamma, etc. ¿Ok? Y este sería el instrumento. Este es un transportador el cual ustedes tienen, como ustedes pueden mirar, por la parte superior está de 0 hasta 180 y por la parte inferior también viene de 0 hasta 180. ¿Qué significa eso? Que yo puedo desde el centro, este es el punto central, y puedo medir teniendo como base un lado, por ejemplo este, y miro hasta dónde mide el ángulo, ¿no? Igual aquí, si pongo aquí mi punto vértice, lado base, y el otro lado veo en la posición y miro por la parte de abajo. En la parte de acá miro por la parte de arriba. ¿Ok? Eso viene a ser lo que es ángulo. Bien, también hablamos de la bisectriz en este caso, ¿no? La bisectriz de un ángulo, ¿qué en realidad viene a ser? Es el rayo que partiendo del vértice divide el ángulo en dos ángulos iguales o congruentes. ¿Ok? Aquí tenemos el ángulo A o B, trazamos el rayo OP y estamos eh, formando prácticamente dos ángulos iguales o congruentes, ¿no? El ángulo AOP, POB, que aquí le he denominado como alfa, una letra griega. En este caso los dos son iguales. Entonces OP divide el ángulo AOB en dos ángulos, como hemos mencionado. AOP y POB son iguales o congruentes por tener la misma medida del alfa en este caso. ¿Y cómo podemos escribir? Medida, M de medida, ángulo OP igual a la medida POB. Este es igual. Y este símbolo de abajo es congruente, ¿no? Que es similar. Es decir, la medida de este ángulo será igual también a la medida de este otro. ¿Ok? Luego P sería la bisectriz, en este caso, de A o B. ¿Ok? Veamos una aplicación. Nos dan, por ejemplo, un ángulo ABC que mide 130 grados y el rayo BM, que en este caso vendría a ser esa bisectriz de ese ángulo. ¿Qué nos piden determinar? Los valores de A y B. Y ahí nos dan el ángulo, ¿no? ABC, la bisectriz BM, y A más 10 y B menos 10, cada uno de los ángulos. Como ya sabemos que BM es bisectriz, entonces A más 10 será igual y B menos 20 también será igual. Además nos han dado la medida del ángulo, que es 130. Si yo quiero saber la medida de cada ángulo, simplemente divido 130 entre 2. Ese resultado lo igualo a cada ángulo y ya podré hallar las letras A y B, ¿no? Veamos la solución. Si el ángulo ABC mide 130, entonces BM es bisectriz. ¿Qué deducimos? Que la medida de ABM va a ser igual a la medida de MBC, y eso es 130 entre 2. Y eso equivale a 65 grados. ¿Ok? Entonces, resolvemos. A más 10 lo igualamos a la mitad que hemos hallado, que es 65, y ahí hallamos A. Entonces, despejando, 65, este pasa al otro lado con menos 10, por eso es a 55, ¿no? Lo mismo aquí. Este valor pasa al otro miembro, sumando, y nos da 85, ¿cierto? Entonces ya tenemos la medida de todo eh, o los valores tanto de A como de B, ¿ok? Bien, ¿cómo se clasifican los ángulos? Según su medida, ¿no? Es una primera clasificación. Vamos a tener el ángulo nulo. ¿Y cuál es el ángulo nulo? Aquel que tiene una medida igual a cero. Aquí tendríamos los dos rayos coincidiendo, por eso su medida es cero, ¿no? Ángulo alfa igual cero. Otro ángulo conocido por ustedes ya es el ángulo agudo. Es aquel cuya medida es mayor que 0 grados y menor que
90 grados, ¿cierto? Y aquí lo tenemos, ¿no? Y esta es la relación que se cumple, ¿no? Ángulo mayor de 0, menor de 90, ¿ok? Otro ángulo es el ángulo recto, también conocido, aquel cuya medida es igual a 90 grados. Basta que yo vea este símbolo de un cuadradito entre los dos rayos para darme a entender que es un ángulo recto, ¿no? La medida del ángulo AOB es igual a 90 grados. Otro ángulo es el ángulo obtuso. Es aquel que mide entre 90 y 180, ¿cierto? Y aquí lo tenemos, ¿no? Es una abertura más grande y la relación está entre 90 y 180. Eso se llama ángulo obtuso. Ángulo llano, cuya medida es 180 grados. Prácticamente es una recta, ¿no? Y aquí lo tenemos. Este ángulo alfa va a ser igual a 180 grados. O A o B es igual a 180 grados, ¿no? Como hemos puesto acá. Medida de ángulo alfa o B igual 180 grados. También podemos relacionar ángulos como este, donde voy a tener dos ángulos, ¿no? Y la suma de ambos, si están en esta recta, siempre será 180. Aquí es alfa, ¿no? Entonces, teta más alfa va a ser igual a 180 grados. ¿Se dan cuenta? Ahora tenemos la clasificación según la posición de sus lados. Y tenemos los siguientes. Tenemos los adyacentes, que en este caso vienen a ser los que están de esta forma. Y yo puedo afirmar que A o B y B o C son adyacentes, ¿no? Por estar de esta forma. Después tenemos los consecutivos, ¿no? Que van uno detrás de otro. Y a eso también le podemos indicar que son consecutivos A o B, B o C, C o D, D o E. ¿Se dan cuenta? Después tenemos también los ángulos opuestos por el vértice. Y aquí, por ejemplo, cruzamos dos rectas y que podemos afirmar que el ángulo A o B es equivalente o es igual al ángulo C o D. O finalmente alfa igual a beta, ¿no? Como se cumple, o se da aquí, ¿no? Se cumple que alfa es igual a beta. Bien, ahora vemos según la suma de sus medidas. Y según la suma de sus medidas, tenemos los ángulos complementarios. Complementarios, fíjense. Y son aquellos que, en este caso, sus medidas son iguales a 90 grados. Por ejemplo, tengo aquí el ángulo A o B, o el ángulo alfa, y tengo el ángulo CPD, o el ángulo beta. Entonces, si los dos, en este caso, van a ser complementarios, si sumados me dan los dos 90 grados, ¿no? Que es lo que afirmamos acá. Si los ángulos A o B y CPD son complementarios, entonces alfa más beta es igual a 90 grados, ¿ok? Asimismo tenemos los ángulos suplementarios, que a diferencia de los complementarios que eran 90, acá ahora es el doble, 180. Por eso se llaman suplementarios. Y se cumple con la misma regla, ¿no? Si los dos ángulos son suplementarios, entonces alfa más teta debe sumarnos 180 grados, ¿no? Como tenemos acá, ¿ves? Si los ángulos A o B y CPD son suplementarios, entonces alfa más teta será igual a 180 grados, ¿ok? Tenemos teoremas, en este caso, por ejemplo, un primer teorema que nos dice que la suma de las medidas de los ángulos consecutivos formados alrededor de un mismo vértice y en un mismo lado de una recta es 180 grados. Es decir, si están en una recta, como este caso, ¿no? Estos están en una sola recta y aquí se ha formado estos ángulos, ¿no? El ángulo A o B, B o C, C o D, D o E, o alfa, beta, teta y phi, ¿no? Finalmente, la suma de todos ellos, ¿qué me debe dar? 180 grados. El otro teorema es que la medida de los ángulos consecutivos formados alrededor de un vértice, de un punto vértice, en el plano, es de 360 grados. Es decir, aquí el vértice está alrededor de un plano, en este caso, todos no son línea recta como acá. Entonces aquí tendríamos 360 grados. Igual,
la suma de todos sus ángulos, 360 grados. ¿Ok? Ahora vemos los ángulos formados por dos rectas paralelas y una secante. Tenemos, fíjense, los ángulos alternos internos. Es decir, yo tengo paralelas como estas, L1 y L2, y trazo esta secante, ¿no? Otra recta. Y los ángulos que se forman como alfa y beta, ¿no? Van a ser iguales, siempre y cuando L1 y L2, como dice aquí, sean paralelos.